Resumen de ruta. Resumen de ruta. No, pero grábate. Pero para ti, para No, ti. tú. Graba. No, porque yo tengo hipo. Hoy estamos en la zona de Chanajiga, en lo alto de los Realejos. Estamos a 15 grados, aunque con un cielo despejado y un poquito de nubes altas, que no sé cómo se llamará ese tipo de nube alta. La verdad es que al final nos hemos puesto los chalequitos porque el fresquito pega en los brazos, sobre todo ahora que empieza ligeramente descendiendo. Acabamos de subir de Pino Llorón, vamos a pasar Pino Llorón, que era como un sitio emblemático, lo sigue siendo, pero era uno de esos sitios donde había un pino, igual que Pino Mujeres, Pino Gordo, Pino La Pelota, bien por su centenario, por su ubicación o por lo que fuera, pero en una de estas tormentas que hemos tenido en la última década, no me acuerdo cuándo, lo tumbó. ¿Qué opina usted de esa gente que va despreciando a los que usan el bike y se burlan de ellos? ¿Qué opino yo? Sí. Puedo opinar muchas cosas y equivocarme, pero casi siempre es porque está muy aburrido. Todo se incendió el año pasado. El año pasado, hace 2 años, no recuerdo bien, creo que el año pasado. El pino canario tiene una propiedad única en su especie, que es capaz de sobrevivir a los fuegos y rebrotar. No sé si aquí en las imágenes se va a observar la corteza quemada y los pinos rebrotados. Aquí detrás tengo un refugio de lo que era ICONA, el Instituto de Conservación de la Naturaleza o Nacional, de la época de cuando no estaban transferidas las competencias a las comunidades autónomas y que viene de la época de Franco. Este es uno de los últimos refugios de esa época que se conservan. Creo que estará el del Teide y no sé si hay algún otro más, repartidos por los montes de la isla. Hoy estamos en la zona de Tigaiga, la ladera de Tigaiga, que es una frontera donde acaba el Valle de la Orotava por el lado de los Realejos, que lo atraviesan 3 pistas, la pista de Pino Llorón, la pista de, no me acuerdo el nombre y no lo acabo de encontrar, lo estaba consultando, ya lo buscaré y te lo pongo aquí debajo, y la pista de, se me acaba de olvidar de la cabeza, pero allá arriba hay otra, que creo que es el Choza de la Loca, no me acuerdo, ya lo pondré también aquí en texto. Es una zona espectacular para caminar y para pedalear. Además, esta zona se quemó el año pasado en algunas partes. Es posible que lo veamos. Hemos pasado por algunas de las zonas quemadas y ya prácticamente no se nota. En fin, uno de los tesoros medioambientales que tenemos en la isla de Tenerife. Así que vamos a seguir. ¡Ostras! No, cuidado, cuidado. ¿Lo filmaste? Sí, sí. No, pero esto no es del incendio, sino de que se derrumbó por el agua. Da un poquillo de vértigo aquí. Aunque el derrumbe es de hace tiempo, porque aquí hay sendero hecho de haber pasado. ¿Por dónde me lleva este hombre, señores? ¿Por dónde le llevo? Dice, ten cuidado. Esto sí que no me lo esperaba. Qué raro que no hayan venido. Que la pista está en estado de abandono, ¿eh? Vamos a ir con cuidado, ¿vale? Pues esta pista es significativa por 3 cosas. Una, por los malecones que vas a ver en la imagen, ahí delante, que están presentes a todo lo largo de la pista. Es como si en sus tiempos lo hubieran preparado para, no sé, como que era una pista importante, no lo sé. 2, por el nombre de la pista, que te lo pondré aquí debajo de nuevo, porque es que no lo recuerdo. Hace tantos años que no venía, un par de años, que no lo recuerdo. Y 3, por el espectáculo, la mezcla de vegetación autóctona, introducida, un poco de todo. Es una pasada. Es como estar en otro lugar. Es posiblemente de las pistas más llamativas que puedes recorrer en Tenerife.
Que estoy por dar la vuelta. ¿Viste como si te cayera algo, no? Qué rollo. Es que acabamos de oír piedras cayendo, posiblemente de un mini derrumbe, un par de piedras sueltas, pero claro. La pista van a ser 5 o 6 kilómetros así. ¿Viste, no? Sí, sí, cayeron las piedras, sí. Igual, si pasamos por ahí, con el ruido, hace... No pares mucho, pasa rápido. Y seguimos hacia adelante. A ver, huellas de tránsito habitual hay. Pero es verdad que ha habido constantes derrumbes en esta pista últimamente. A ver, huella hay, o sea, que se ve que han estado pasando. ¿Ves que hay huella de tránsito de senda, de ruedas, de bici? Han estado pasando. No, para allá son un par de kilómetros. Vamos a dar la vuelta. Es que no sabemos cómo está eso por ahí para allá. Esta es la zona que se incendió el año pasado. En la ladera Tigay. ¿Huellas de bici hay? Sí, sí. Pero ves, huellas de bici hay. Si hay huellas de bici es que se puede llegar de un extremo al otro. Pero acá veremos. Tendremos que pasar muchos de estos. Pues con esto sí que no esperaba yo contar. Hay huellas de bici, así que están pasando de manera frecuente las bicis. Incluso hay senda marcada por la pista. Incluso donde hay derrumbe. Yo me acojoné un poco allí. Me acojoné un poco cuando oí las piedras caer, colega. Voy. Espera. Segundo. No intentes. Sé que puedes, pero si podemos ayudarnos juntos. Las zonas quemadas, ahora con la lluvia, están provocando derrumbes sobre la pista. Las zonas que no se llegaron a quemar todavía se aguantan como siempre. Que pedalear sobre estas piedras es complicado. Mantener el equilibrio, no caerte, no pisar, complicado.
para ella es complicado. Parece que vinieron a pintar y arreglar eso otra vez. Ay, vaya aventura. Inesperada. Voy a hacer un trabajo de brazos y de... Haces un trabajo de brazos y de cintura. Vamos a ver si empatamos para que sea 1 kilómetro sin tener que bajar. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs. Que me afloje un pie y la bici se va para el otro lado. Ay, que cague. Que pensé que tenía la caída más estúpida de un ciclista con las calas y encima al borde de la caidita de Roma. Mira, ¿sabes una cosa? Me da hasta rollo hablar en voz alta. A mí también me da cague. Me da rollo hasta hablar en voz alta. Yo no sé cómo la gente pasa aquí con motos, ¿eh? Hay que ser atrevido. ¿Qué coño es diferente? Más rápido, una piedra, pum, al borde y para abajo. La hemos acabado. Hemos acabado la pista. Dios, qué estrés con los derrumbes. Hiperventilando. No hago la más mínimo ruido por si acaso que yo se vaya a caer. Yo venía acojonado hablando como no muy alto porque... Que va. Hombre, mi preocupación era que hubiera un derrumbe que no nos permitiera avanzar y hubiera que retroceder. O tú imagínate haber visto un derrumbe delante de nosotros, caer, nos cagamos con las patas para abajo. Nos cojonamos lo más grande. Eso sí, nos convertimos en tendencia en YouTube. La verdad que hay que reconocer una cosa. Somos un desastre, improvisamos todo. Improvisamos la ruta, improvisamos la preparación. Todo, no nos estudiamos cómo subir, cómo bajar, pues un desastre que somos. Nos olvidamos las cosas. Pero bueno, esa es la aventura. Hoy fideos orientales sabor pollo con un par de huevitos revueltos. Y un poquito de pan. El toque personal va a ser que le vamos a echar 2 o 3 huevitos. Deja bajar el fuego. Y lo vamos a acompañar con kimchi. Que kimchi es... ¿Qué es kimchi? ¿Coreano? Es la col. ¿La col? Encurtida. Encurtida, sí, encurtida. Tiene un ligero sabor a vinagrado, ¿no? Pues esto va cogiendo forma. Pues estos fideos con el huevo revuelto que tiene este mal aspecto, pero sabe muy bien. Quizás hubiéramos dejado los huevos enteros que se hicieran encima. Con esto que se llama kimchi. Que es esta col, ¿no? Sí. Col como encurtida y con sabor a vinagre. ¡Chan! ¡Chan! ¿Me veo? ¿Te ves? Tengo hipo. Yo creo que del frío. Hoy, la parte más graciosa fue cuando oímos la especie de desprendimiento. Nos quedamos como lagartijas. Quietos total. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Como si estuviéramos en una película de terror. ¿Qué fue ese ruido? ¿Se va a caer? Pero claro, tal y como somos nosotros, dice, bueno, que se volvemos para atrás.
Ya para adelante. Lo pensamos. Hoy fue adrenalínica total. Y tuvo un nivel de adrenalina la ruta que no veas. Pero bueno, mereció la pena y es un buen sitio para quedarse de noche. Ya lo tenemos anotado. Así que hasta el próximo vídeo, chiquillos, chiquillas. Puñito.